Hola, mi nombre es Claudia Mara Gámez. El tema que estaremos tratando en este video será aletas o superficies extendidas. Mi grupo está formado por Daniel Ventura, Marigelen Balbuena, Stanley Encarnación e Iván Ramírez. Somos estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cursando la materia de Operaciones Unitarias 2 con el profesor Porfirio Alcántara. Pues sin más preámbulos, conozcamos a continuación más sobre las aletas o superficies extendidas. La transferencia de calor es una ciencia de la ingeniería y una disciplina práctica cuyo objetivo es cuantificar los flujos de transporte de calor en procesos naturales y de ingeniería. Existen diferentes modos de transferencia de calor, como la conducción, la radiación y la convección. Al hablar de superficie extendida o aletas, se hace referencia a un sólido que experimenta transferencia de energía por conducción dentro de sus límites, así como transferencia de energía por convección y radiación entre sus límites y los alrededores. Las aletas son superficies utilizadas como un mecanismo que acelera el enfriamiento de una superficie de forma que combinan el sistema de conducción y convección en un área, ya sea por ejemplo una pared. Al añadir una aleta a la pared en cuestión, el calor fluirá no solo por la pared, sino también por la superficie de la aleta, lo cual provocará la aceleración del enfriamiento. Las aletas son utilizadas principalmente cuando el coeficiente de transferencia de calor es muy bajo. Esto es compensado con el área añadida por la superficie extendida. Estas superficies se usan para mejorar la transferencia de calor y no se deben usar a menos que se justifique el costo adicional y la complejidad del trabajo requerido para su instalación. El desempeño de las aletas se juzga sobre la base de la comparación de transferencia de calor al instalarse las aletas con la razón de transferencia de calor que se tenía antes de instalar las aletas. La aplicación más frecuente es aquella que se usa una superficie extendida de manera específica para aumentar la rapidez de transferencia de calor entre un sólido y un fluido contiguo. Las aletas se usan cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección H es pequeño. Como vemos aquí, dada la relación que expresa el intercambio de calor por convección de un sólido a un fluido, Q es igual a H por A por delta T, donde Q es el flujo total del calor, H es el coeficiente de transferencia de calor, A es la superficie total exterior de transferencia de calor y delta T es la diferencia de temperaturas. Aquí se deduce que el calor disipado por una superficie aumenta con, primero, el coeficiente convectivo, el área expuesta al fluido, la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido. Las aletas se utilizan en todos los enfriadores de aire, refrigeradores en seco, evaporadores y condensadores para transferir energía desde un medio líquido o refrigerante principal al aire. Aunque en determinadas situaciones el aire puede estar tan sucio que existe un riesgo de bloqueo. En el análisis y diseño de una superficie con aletas, la cantidad de energía calorífica disipada por una sola aleta de un tipo geométrico dado se determina auxiliándonos del gradiente de temperatura y el área transversal disponible para el flujo de calor en la base de la aleta.
Entonces, el número total de aletas necesarias para disipar una cantidad de calor dada se determinará en base a la acumulación de transferencia de calor. Las aletas aumentan la transferencia de calor de los enfriadores de aire y constan de placas de metal delgadas con un espesor de 0,12 a 0,5 milímetros que se encuentran fijadas a un enfriador de aire, refrigerador en seco, evaporador o condensador. Las aletas de enfriamiento están hechas de materiales intensamente conductores como el aluminio. Mejoran la transferencia de calor desde una superficie al exponer un área más grande a la convección y radiación. Son de uso común en la práctica para mejorar la transferencia de calor y a menudo el incremento en velocidades de esas transferencias desde una superficie con varios dobleces. Aquí tenemos algunos ejemplos donde podemos ver las funciones de las aletas. Una de ellas es incrementar el coeficiente de convección. Recordemos que el coeficiente de convección es un parámetro que depende de distintos factores como la geometría, la velocidad y propiedades del fluido. Aquí vemos una bomba hidráulica, en este caso es para aumentar la velocidad del fluido. Luego, para disminuir la temperatura del fluido, tenemos el uso de equipos de refrigeración. Aquí vemos un ejemplo de un aerotermo, también un ejemplo de aletas para aumentar el área superficial. Aquí, entre los tipos de aletas, tenemos las que son de sección constante. Estas aletas son de tipo recta y de tipo aguja, como lo vemos aquí. También tenemos las que son de sección variable. Entre ellas están las aletas anular de espesor uniforme, la aleta recta de sección variable, la aleta tipo aguja y la aleta anular en espesor variable. Si nos damos cuenta, en la sección constante y en la sección variable tenemos aletas tipo aguja, pero no son las mismas. Algunas de las aplicaciones de las aletas las podemos ver en motores, en dispositivos electrónicos, tuberías, condensadores y evaporadores. Luego de esto, veamos una pequeña demostración de una aleta recta de la sección constante en movimiento. Aquí también tenemos una demostración de lo que es la aleta anular en espesor constante. Hola, mi nombre es Daniel Ventura y como ya sabrán, soy integrante del grupo que va a exponer sobre superficies extendidas. Voy a estar tratando el tema de la derivación de la eficiencia en aletas longitudinales. Cuando hablamos de la eficiencia de las aletas longitudinales, nos referimos a la cantidad de energía calorífica que ésta es capaz de transferir del fluido en contacto con ellas hacia el tubo que la sostiene. Bien. La aleta más simple desde el punto de vista de su fabricación y manufactura y punto de vista también matemático es la aleta longitudinal de espesor uniforme. Para la derivación de sus características debemos suponer unas características impuestas por Murray y posteriormente por Gardner, las cuales son las siguientes. 1. El flujo de calor y la derivación de temperatura a través de la aleta es independiente del tiempo, es decir, que el flujo de calor es continuo. 2. El material de la aleta es homogéneo e isotrópico. 3. No hay fuentes de calor en la aleta en sí. Esto quiere decir que la aleta no genera energía calorífica.
4. El flujo de calor de la superficie de la aleta en cualquier punto es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie en ese punto y la del líquido que la rodea. 5. La conductividad térmica de la aleta es constante. 6. El coeficiente de transferencia térmico es el mismo en toda la superficie de la aleta. 7. La temperatura del fluido que rodea la aleta es uniforme. 8. La temperatura de la base de la aleta es uniforme. 9. El grueso de la aleta es tan pequeño comparado con su altura que los gradientes de temperatura a través de su espesor pueden despreciarse. O sea que la variación de la temperatura a través del espesor de la aleta son tan pequeños que lo tomaremos como nulos. 10. El calor transferido a través de la arista exterior de la aleta es despreciable comparado con el que pasa a la aleta a través de sus lados. Y por último, las juntas entre las aletas y el tubo no ofrecen resistencia. En cualquier sección transversal, como se muestra en la figura, supóngase T sub C como la temperatura constante del fluido caliente que rodea a la aleta, o sea, esta aleta, y T, la temperatura en cualquier punto de la aleta, sea θ la diferencia de temperatura que impulsa al calor del fluido a la aleta en cualquier punto de su sección transversal, entonces tendremos que θ, que es la diferencia de temperatura que impulsa el fluido a la aleta, va a ser igual a T sub C, que es la temperatura constante del fluido caliente que rodea la aleta, menos T minúscula, que es la temperatura en cualquier punto de la aleta. Entonces, suponiendo que L es la altura de la aleta que varía de 0 a B, o sea, desde 0 a B, eso quiere decir la altura de la aleta, podemos expresar lo siguiente. La primera derivada de θ con respecto a L será igual a menos la primera derivada de la temperatura con respecto a L. El calor dentro de la aleta que pasa a través de su sección transversal por conducción se calculará de la siguiente manera. Q, refiriéndonos al calor, será igual a K por A sub X, el cual será el área transversal de la aleta en este caso, será igual a la primera derivada de θ con respecto a L. Esta ecuación la llamaremos 1A. Esto es igual al calor que pasa a la aleta a través de sus lados, desde L es igual a 0 hasta la sección de la anchura, que es cuando L es igual a B, o sea, la altura completa de la aleta. Ahora bien, para calcular la diferencia de temperatura que impulsa al calor del fluido a la aleta en cualquier punto de su sección transversal, tendremos que derivar la ecuación 1A con respecto a la longitud, quedando una ecuación diferencial de segundo orden. Y nos quedaría la siguiente ecuación diferencial. La primera derivada de Q con respecto a L será igual a K sub A por la segunda derivada de θ con respecto a L. Esta la podemos igualar a H sub F por el perímetro por θ. Esta ecuación diferencial la podemos resolver por el método de ecuaciones diferenciales de segundo orden, el cual nos dice que la solución particular u homogénea de una ecuación diferencial de segundo orden será igual a C sub 1 por E a la mx más C sub n por E a la mx. Entonces nos quedará que la temperatura que impulsa el calor del fluido hacia cualquier punto de la aleta será igual a C sub 1 por E a la m por L más C sub 2 por E a la menos ml, donde m será igual a H sub F por P dividido entre K por A sub X elevado a la 1 medio. Pues bien, H sub F será igual al coeficiente de película del líquido. P es igual al perímetro de la aleta. C sub 1 y C sub 2 son constantes arbitrarias, al cual le podremos asignar valores arbitrarios. Ok.
Aplicando condiciones de frontera, podremos calcular la teta en la base de la aleta con la siguiente ecuación. Teta sub b será igual a teta sub e, o sea, en el exterior, por el coseno hiperbólico de m por b. La eficiencia de la aleta se calcula de la siguiente manera. Diremos que la eficiencia de la aleta será igual al símbolo omega. Entonces nos quedará que omega, o eficiencia de la aleta, es igual a h sub b entre h sub f, donde h sub b es igual al valor de h en la superficie de la aleta cuando se refiere al área de su base a L igual a B, y B hace referencia a la longitud máxima de la aleta. Entonces nos quedará que eso será igual a el calor de la base, dividiéndose entre la variación de la temperatura de la base, la longitud máxima y el perímetro. Todo eso dividiéndose entre m por el calor de la base, por la cotangente hiperbólica de m por la longitud máxima, dividiéndose a su vez por la variación de la temperatura de la base por el perímetro. Eliminando valores iguales, nos quedará la siguiente ecuación. La tangente hiperbólica de mb entre m por b será igual a la eficiencia de la aleta. Entonces, teniendo ya la ecuación de la eficiencia de la aleta, podremos derivar la misma y obtendremos la ecuación de la derivada de la eficiencia de la aleta, a la cual llamaremos eficiencia balanceada. Entonces nos quedaría que omega prima será igual a h sub f0, donde h sub f0 será el valor compuesto de h sub f tanto para la aleta como para el tubo liso, o sea, el valor de h sub f de la aleta y del tubo en conjunto, dividida entre h sub f. Entonces la ecuación nos quedaría igual a la siguiente expresión. La longitud máxima de la aleta por el perímetro por n sub f, que es el número total de aletas, multiplicándose por la tangente hiperbólica de mb entre mb más a sub 0, donde a sub 0 es la superficie exterior del tubo. Todo eso dividiéndose entre b por el perímetro por n sub f más a sub 0. Entonces, la ecuación que da directamente el coeficiente de transferencia de calor en el interior de un tubo de superficie extendida es la siguiente. H sub fi será igual a la eficiencia de la aleta multiplicándose por A sub f, que es la superficie de la aleta, más A sub 0. Todo eso multiplicándose por H sub f entre A sub i, que es la superficie interior del tubo. Se hizo de noche. Ok, ahora procederemos a explicar el ejercicio 16.1 para un mejor entendimiento del tema. Y dice, un intercambiador de dos tubos consiste en un tubo exterior de 3 pulgadas IPS y uno interior de 1.5 pulgadas IPS, para el que se tienen en consideración arreglos de aletas de 0.5 pulgadas de alto. Compare las curvas de eficiencia balanceada con las de las figuras 16.9 cuando se usan los siguientes arreglos. A. 18 aletas de acero de 20 BWG. B. 18 aletas de cobre de 20 WG. Y C. 18 aletas de acero, pero en esta vez 16 BWG. Para que el video no se extienda tanto, haremos solamente la parte A del ejercicio. La parte B y C se la dejaremos a ustedes como práctica y de tarea. Lo primero que debemos calcular es el área total del tubo. Para eso calcularemos el área de las aletas. El área de las aletas representada por A sub f
será igual a 2 veces la longitud del tubo por la altura de las aletas por el número de aletas. Entonces, sustituyendo los valores y convirtiendo a pies cuadrados, nos quedará que el área total de las aletas será igual a 1.5 pies. Ahora nos tocará calcular el área del tubo sin tomar en cuenta las aletas, el cual será representado por A sub 0. Será igual a pi por el diámetro exterior menos el número de aletas multiplicado por el espesor de las mismas. Todo eso multiplicado por la longitud de las aletas. El espesor de las aletas se tomará dependiendo del BWG de la aleta, que es una unidad de medida inglesa. Aquí verán un cuadro donde podremos ver los valores del espesor dependiendo del BWG. Como utilizamos un BWG igual a 20, el espesor de las aletas en pulgadas será igual a 0.035. Entonces, sustituyendo los valores y convirtiendo a pie cuadrado, nos quedará que el área será igual a 0.733 pie cuadrado. Entonces, el área total será igual a la suma de ambas áreas, dándonos un valor de 2.23 pies cuadrados. Ahora procederemos a calcular la eficiencia. Como ya sabemos, la eficiencia de la aleta se calcula por la fórmula de la tangente hiperbólica de MB, todo dividiéndose entre MB. Pero hay un problema. En el ejercicio no nos dan un dato, que es el coeficiente de película. Entonces, para solventar ese problema, lo que debemos de hacer es sacar el coeficiente de película H sub F fuera de la raíz para dejar la ecuación M como una dependiente de H sub F. Entonces, quedará que M será igual a 5.24 H sub F al cuadrado. Entonces, lo que deberemos hacer es suponer valores para H sub F. Los valores que están ya preestablecidos para H sub F son 4, 16, 36 y así sucesivamente hasta 900. En la parte inferior izquierda podremos ver una tabla que nos dan valores de H sub F y a su vez con esta podremos obtener los valores de M, MB, tangente hiperbólica de MB, hasta llegar a lo que nos interesa, que es la eficiencia de la aleta. Entonces, para graficar la curva de la figura 16.9, solo nos falta calcular el coeficiente de la transferencia de calor en el interior del tubo de la superficie extendida, el cual, como ya vimos anteriormente, se calcula con la siguiente ecuación, que es omega por A sub F más A sub 0, todo eso multiplicándose por H sub F entre A sub I. Pues como hay varios valores de A sub F y varios valores de eficiencia, lo que debemos de hacer es calcular el H sub Fi para cada uno de esos valores, quedándonos un total de 7 H sub Fi, los cuales graficaremos en conjunto de H sub F. Entonces ahora iremos a revisar la gráfica y comprobaremos si nos quedó igual que en el libro. Aquí podemos ver que nuestra curva nos quedó muy similar a la del libro, donde nuestras líneas horizontales o rojas hacen referencia al coeficiente HF sub I y las líneas azules hacen referencia al coeficiente H sub F. Podemos notar que mientras mayor es el coeficiente H sub F, mayor es el margen de error a comparación con la línea del gráfico. Esto se debe a que la eficiencia va disminuyendo conforme va aumentando el H sub F. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Los dejaré con mi compañera Marigel. Temperatura de la pared de un tubo aleteado.
La temperatura de la pared de un tubo o tubería de superficie extendida influye en los valores del coeficiente de transferencia de calor que se obtienen cuando un fluido se calienta y enfría en el mismo rango de operación. La diferencia verdadera de temperatura corresponde a la resistencia total en la ecuación de diseño. La suma de las diferencias de temperatura más pequeñas a través del ánulo de cada uno de los componentes de las resistencias entre el ánulo y el fluido dentro del tubo interior debe ser igual a la verdadera diferencia de temperatura. Los componentes de estas resistencias son la película del ánulo, el factor de obstrucción del ánulo, aleta y tubo metálico unidos, factor de obstrucción del tubo y la película del lado del tubo. Aquí podemos ver la localización de algunos coeficientes, como puede ser el coeficiente de transferencia de calor en la aleta del tubo, también el coeficiente de obstrucción en la aleta o en el ánulo, el coeficiente de transferencia dentro del tubo, el coeficiente total de diseño, el coeficiente de película en el tubo y la obstrucción en el tubo, entre otros. Pasos en suponer la resistencia y corregir para las distintas superficies por pie lineal. El primer paso consiste en suponer una temperatura de la pared de FW y en base a esta temperatura entonces procedíamos a buscar la viscosidad a esa temperatura con la razón de viscosidad. Luego buscamos el coeficiente de transferencia de calor en el ánulo, que ese se busca, se consigue los cálculos para el intercambiador de calor. Luego con ese coeficiente buscamos la resistencia correspondiente, haciendo el recíproco de este valor. Luego en el paso 4 procederíamos a buscar una corrección de esta resistencia, sumándole a esta el valor de la resistencia debida al factor de obstrucción en el ánulo, como vemos aquí. Entonces tenemos que en el paso 5 corregiríamos de nuevo esa resistencia, pero para la cara interna del tubo, que quedaría como H sub FI. Luego en el paso 6 corregimos el factor de transferencia, pero para el flujo térmico, o sea, el flujo que está en el ánulo. Esa se corrige multiplicando el factor que ya tenemos por el cociente entre las áreas. Y luego, a partir de ese valor obtenido, entonces obtenemos la resistencia del metal, que eso sería la resistencia de la aleta y el tubo metálico unidos. Esa se obtiene haciendo una diferencia entre los valores obtenidos en el paso 4 y en este paso 6. Luego en el paso 7 obtenemos primero tenemos el coeficiente de película para la película en el tubo. Con este coeficiente de película buscamos la resistencia para la película en el tubo, y eso va a ser el recíproco de ese coeficiente, y lo corregimos sumándole la resistencia debida a la obstrucción de la película en la pared del tubo. En el paso 8 vemos que primero conseguimos el coeficiente de diseño total, y ese coeficiente lo corregimos haciendo una suma entre los factores obtenidos en el paso 4 y en el paso 7. En el paso 9 lo que tenemos es que obtenemos el flujo térmico para la superficie real, que ese lo buscamos como el producto entre el coeficiente total de diseño y la variación de la temperatura. Luego el paso 10, que es el último, lo que hace es que sometemos a las resistencias individuales el flujo térmico para obtener entonces las caídas correspondientes de temperatura. Por ejemplo, en el caso A de la película del ánulo, la caída de temperatura va a ser, como vemos aquí, el flujo térmico por la resistencia, que va a ser 1 sobre el factor de película en el ánulo. Luego en el ánulo absorbido, que multiplicamos el flujo térmico por el valor de la resistencia, pero corregido para el diámetro
interior. En la aleta del tubo metálico vemos que es lo mismo, la resistencia el flujo térmico por la resistencia del metal, y así lo mismo para los otros dos factores. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos que se desea enfriar 18.000 libras por hora de gasoil de 28 grados API de 250 a 200 grados Fahrenheit en intercambiadores de doble tubo formados por coraza de 3 pulgadas IPS y tubos interiores de 1,5 pulgada IPS, en los cuales se montan 24 aletas de media pulgada de altura por 0.035 pulgadas de ancho, usando agua como medio enfriador de 80 a 120 Fahrenheit, y se disponen de caídas de presión de 10 libras por pulgada cuadrado en dos corrientes, y se requieren factores de reducción de 0.002 para el gasoil y 0.003 para el agua. Nos preguntan cuántas horquillas de 20 pies se necesitan. Entonces, en la solución aplicamos el procedimiento conocido para el cálculo de intercambiadores de doble tubo. En ese, el primer paso es obtener un balance térmico, en el que multiplicamos el flujo másico por el CP por la variación de temperatura, y vemos que nos da 467.000 BTU por hora. Luego procedemos a calcular el MLDT, que se lo calculamos suponiendo un flujo a contracorriente, y en tal caso nos da 124 Fahrenheit. Luego procedemos a calcular las temperaturas calóricas para el fluido caliente y el fluido frío, que vemos que a partir de las mismas procedemos a buscar el K sub C y el F sub C, como vemos aquí. Tenemos que hay algunos cálculos que se hacen para el fluido caliente y el fluido frío. En el caso del fluido caliente, que va en el ánulo, tomamos en cuenta los valores dados en el enunciado de 3 pulgadas IPS para la coraza y 1,5 pulgada IPS para el tubo interior. Con estos valores, en el apéndice, en la tabla 11, se consiguen el diámetro interior y el diámetro exterior que hemos de utilizar, que esos son los valores correspondientes. Con esos valores de diámetros, entonces buscamos la sección transversal de la aleta, que nos da 0.0175 pulgada cuadrada. Con esos valores, entonces vamos a sustituir la fórmula del área de flujo y obtenemos el valor de dicha área. Llevándolo a pie, tenemos que dar 0.0287 pie cuadrado. Luego procedemos a buscar el perímetro húmedo. Sustituyendo los valores, vemos que nos da 29.13 pulgadas. Luego buscamos los diámetros equivalentes en pie y en pulgada. En pie nos da 0.57 y en pulgada nos da 0.0475 pie. Luego procedemos a buscar para el fluido caliente la velocidad de masa, que es en nuestro caso de 628.000 libras por hora por pie. En el caso del tubo frío, primero buscamos el diámetro, que nos da de 0.134 pies. Con ese diámetro, sustituyendo la fórmula del área de flujo, vemos que para el fluido frío el área de flujo nos da este valor que tenemos aquí. Con ese área de flujo procedemos a buscar la velocidad de masa para el fluido frío, que en este caso nos da de 842.000 libras por hora por pie cuadrado. Continuando, para el fluido caliente tenemos que a la temperatura que se maneja, a una temperatura de 224 Fahrenheit, la viscosidad sería de 6.05 libras sobre pie por hora, y el número de Reynolds correspondiente de 4.930. Y tenemos que el paso 7, que el factor de transferencia de calor adimensional nos da 18.4. Vemos de nuevo que a la temperatura de 224 Fahrenheit, este factor nos da 0.25 BTU por hora por pie cuadrado por Fahrenheit, y el correspondiente coeficiente de película o coeficiente de transferencia para el fluido caliente nos da de 96.7. En el caso del fluido frío, tenemos que a una temperatura de 99 Fahrenheit, nuestra viscosidad sería de 174 libras sobre pie por hora.
y el número de Reynolds correspondiente tendría ese valor. Y nuestro coeficiente de película, en tal caso, sería de 795 BTU por hora por pie por Fahrenheit. Ahora procedemos a hacer el cálculo de la temperatura de la pared. Tenemos que, si suponemos una diferencia de temperatura de 40 grados Fahrenheit, entonces nuestra temperatura de la pared deberá ser de 184 Fahrenheit. A esa temperatura de la pared, la viscosidad sería de 3.5 centipoise y la razón de viscosidad sería de 0.95. Luego tenemos que el coeficiente va a ser de 97.8 BTU sobre hora por pie. Y nuestro factor de obstrucción en el ánulo va a ser de 0.02 y nuestro factor de obstrucción en el tubo es de 0.0109. Entonces, teniendo esos valores, buscamos la resistencia de la película en el ánulo, que va a ser de la suma de esos valores, y de ahí sacamos entonces el coeficiente de película en el ánulo, que es de 77.5. Con ese valor, entonces, luego de tener ese valor, procedemos a buscar el coeficiente de película para la cara interna del tubo, que es de 255. Luego lo corregimos para el diámetro interno y tenemos que va a ser de 447. Entonces con esto obtenemos la resistencia del metal, que como dijimos era la de la aleta y el tubo metálico unidos. Esa resistencia es la diferencia de lo obtenido en los pasos 4 y 5. Y entonces esto nos da 0.00169. Luego procedemos a obtener la viscosidad, que para el enfriamiento es de 1.0. Y nuestro factor de... el factor de película en la cara interna del tubo es de 0.03 y el factor de película normal es de 0.00126. Con eso buscamos la resistencia corregida, que es 235. Luego tenemos en el paso 8 que buscamos el coeficiente de diseño, y ese se corrige haciendo la sumatoria con lo obtenido en los pasos 5 y 7, y vemos que el valor final que nos queda es de 122 para esa corrección del coeficiente de diseño. De los dos factores de obstrucción, tanto para el gasoil como para el agua, esa suma nos da de 0.00528. Entonces el nuevo valor de la resistencia para la película en el ánulo va a ser de 62, y vemos que el coeficiente de diseño corregido terminará siendo de 114. Entonces en el paso 9 tenemos que, para obtener el verdadero flujo de calor, la carga térmica ha de ser dividida por la superficie real de transferencia térmica, que para una tubería de 1,5 pulgadas hay una superficie real de 0.422 pie cuadrado sobre pie lineal. Entonces procedemos a probar. Para probar, lo que hacemos es calcular la superficie interna del tubo, que se calcula como el calor entre el flujo térmico, y esto nos da un valor de 31.5 pie cuadrado. Luego sabemos que para ese valor de superficie interna tenemos una tubería requerida de 74.8 pie lineal, y para esa tubería se han de usar dos horquillas de 20-80 lineales. Entonces, para ese valor de horquillas tenemos que la superficie interna del tubo debería ser de 33.8 pies cuadrados, y procedemos a calcular entonces el flujo térmico para la superficie real, que nos da de 14.100. Luego procedemos entonces a someter las resistencias al flujo térmico, como habíamos dicho. En el caso de la película del ánulo, cuando sometemos a esa resistencia al flujo térmico, vemos que nos da un valor de 31.6. En el caso de la obstrucción del ánulo, cuando sometemos al flujo térmico la resistencia corregida por el diámetro, vemos que nos da un valor de 4.9. Y así vemos que nos da otros valores para las otras resistencias correspondientes.
Ahora tenemos que nuestro coeficiente de diseño fue de 122 y estaba basado en 74.8 pies lineales. Pero como lo tenemos en 80 pies, basado en esos 80 pies, el coeficiente de diseño deberá ser de 144. Y vemos que la diferencia excedería el valor de obstrucción en un valor de 0.00057. Este valor puede añadirse al lado de la tubería para dar un factor de obstrucción de ese valor, o puede añadirse al ángulo tomando el producto de el valor a los 80 pies lineales por el 5.76, que eso nos dará el valor de 0.00328. El valor de obstrucción total para el ánulo sería entonces de la suma de los dos factores de obstrucción, tanto para el gasoil como para el agua. Esa suma nos da de 0.00528. Entonces el nuevo valor de la resistencia para la película en el ánulo va a ser de 62. Y vemos que el coeficiente de diseño corregido terminará siendo de 114. Entonces, luego tenemos que, en nuestro caso, no hay necesidad de reajustar el valor de la temperatura de la pared, porque esto les afectaría al valor de la resistencia para el ánulo obstruido. Y eso realmente es insignificante en cuanto al cálculo de la verdadera diferencia de temperatura. Entonces, corrigiendo esa caída de temperatura para el ánulo obstruido, tenemos que nos quedaría en 13.0. Y eso daría un valor computado de la diferencia de temperatura de 128.4, que no muestra una gran variación en cuanto al que hayamos asumido de 124. Entonces, como la diferencia no es tan grande, no se justifica tener que cambiar el valor de la temperatura de la pared. Por eso podemos concluir que el valor que hemos supuesto de la temperatura de la pared puede considerarse correcto, y que hemos de resaltar que la necesidad de ajustar el factor de obstrucción es de valor particular al comprobar el comportamiento de una horquilla existente o de una batería para un nuevo servicio. Bueno, yo lo que veo, yo voy a seguir otro integrante de la audiencia de superficies extendidas, o lo que más puede es, o lo mejor dicho, voy a hablar de las aletas necesarias, el Starling Jordan Encarnación Tejada, un gusto. Entonces, yo voy a empezar hablando de lo que viene siendo de las superficies, yo voy a empezar hablando de lo que viene siendo las aletas, lo que son las aletas transversales, que eso es lo que me viene siendo unas aletas transversales, son que se puede fabricar en gran variedad, en el cual son de diferentes tipos, en el cual esto se remonta a su principal uso, que es lo que viene siendo al calentamiento y al enfriamiento de gases en flujo cruzado. Se sustentan por varios, como se dice, incentivos, varios incentivos, y también expandiendo lo que viene siendo el metal para que tenga una forma de aleta, también soldando una cinta metálica en el tubo metálico de forma continua. Posiblemente el principal uso a futuro que podemos verle a las transversales se le viene siendo a la energía atómica, y pues, mediante de recuperación de controlada de calor de fisión, también en los intercambiadores de plantas comerciales de oxígeno y de propulsión a chorro. También yo lo que viene siendo de la eficiencia, que probemos aquí la derivadas que vamos a usar a continuación, fueron fueron hechas por Gardner, que nosotros vamos a utilizar estas ya que son como que muy ingeniosas, porque desarrollan una expresión que generalmente es muy aplicable y modificable, y se puede utilizar a diferentes todos tipos de aletas manufacturadas, incluyendo lo que viene siendo las longitudinales, que fueron explicadas anteriormente por mi compañero Daniel. Se supone que y debe ser que el fluido exterior
tengan una mayor temperatura que el fluido que el fluido de la aleta. Que incluso el calor, como vemos en este gráfico, que es por ejemplo el de 0 y 0', 1 y 1', y 2, 2', es el calor ingresado que se le da a la aleta por ambos lados. Y aquí vemos que esa fórmula, que es el diferencial de temperatura, que vemos que T mayúscula sub C es la temperatura constante del fluido, y T chiquita es el T mínimo es la temperatura de metal, o sea, el de la aleta. Aquí vemos, les voy a hablar de las derivaciones de la eficiencia. Aquí vemos el primer párrafo, es de lo que yo le hablé anteriormente, y después nos dan esta fórmula, que es como que la derivada de Q, que Q es prácticamente el flujo total de calor, que es igual a H sub F, que es como que dice la altura final, por el ángulo, por dA, que A es lo que viene siendo la superficie total exterior de la transferencia de calor. Y aplicando la ecuación de Fourier, que la ecuación Fourier es esta, donde la tenemos aquí. Esta que nos viene diciendo que Q sobre T es el flujo de calor de potencia transmitida, K es la conductividad térmica, A es el área, obviamente, y se ven las diferentes temperaturas, y aquí es la longitud del espesor. Entonces, continuando, nosotros vemos que donde parece que Q es el mismo que U, que es la conductividad térmica, no hablan del área. Y entonces lo que viene haciendo, al diferenciar la segunda ecuación, nosotros tenemos esta siguiente ecuación, que es prácticamente que la conductividad térmica por el área, que se multiplica por lo que viene siendo la segunda derivada del ángulo sobre respecto al radio al cuadrado, más la derivada de la conductividad térmica por el área, todo, y eso multiplicado por la primera derivada. Entonces aquí nosotros vamos a hablar de algunos problemas en específico que tienen los ingenieros por un cierto número de ecuaciones diferenciales de segundo orden, y entonces mediante se puede resolverse por lo que viene siendo por la ecuación de Betzel. Aquí hay una ecuación que no sé por qué no me aparece, parece que me está dando un error, pero yo se lo puedo decir. Es el radio al cuadrado multiplicado por la segunda derivada del ángulo respecto al radio al cuadrado, eso más el radio por la primera derivada del ángulo, y eso sumado entre paréntesis, el radio al cuadrado menos n al cuadrado por el ángulo, y n es una constante, como dice aquí, pero es una constante de la ecuación de Betzel, que se saca mediante lo que viene siendo por este gráfico. Aquí vemos diferentes tipos de casos, como se puede ser de primera clase, que aquí vemos que n es igual a 0, que es diferentes tipos de gráficos, pero lo que nos están pidiendo ahora mismo es de segunda clase, que aquí vemos que n, como n es una constante, vamos a decir, en este caso n es igual a 0 es la línea azul, y n es igual a 1 es la línea verde. Nosotros utilizamos este gráfico mediante lo que viene siendo como todo lo anterior, como todos los gráficos que nos han explicado básicamente anteriormente, que vemos que si tenemos que n, que va a ser una constante, y tenemos x, podemos sacar a y sobre n, o que ese es otra cosa que te voy a explicar mucho más adelante, o viceversa. Entonces, siguiendo lo que viene siendo siguiendo las fórmulas, aquí vemos donde n es una constante, como dije anteriormente, que se han hecho muchos tipos de funciones en el cual es independiente de la ecuación de Bessel, y se han tabulado de aquellas. Douglas ha proporcionado esta siguiente ecuación, en la cual tiene que ser, como es independiente de Bessel, puede haber casos en los cuales es muy beneficioso, o puede haber casos que son muy beneficiosos. Y es de la siguiente ecuación, que es el radio al cuadrado por la segunda derivada del ángulo, más, entre paréntesis, 1 menos 2m, que lo que viene siendo, aquí abajo aparece que m, c sobre 3p y delta sub 1 son constantes, igual que n, pero n es una constante de Bessel, pero en este caso es una constante, ya que nosotros estamos poniendo una ecuación independiente de ella. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que es 1 menos 2m por el radio menos 2 por delta sub 1 por el radio.
y eso se multiplica por la primera derivada del ángulo, más P a la 2 por C sub 3 a las 2 a la 2 más, más alfa sub 1 a la 2 radio al cuadrado más alfa sub 1 por 2m menos 1. Y eso se multiplica por el radio más m al cuadrado, que es una constante, menos p al cuadrado, que es una constante, por n, que es n al cuadrado, que como dije anteriormente, que se vuelve una constante ya que no estamos siendo independientes de Betzel. Entonces, aquí vemos que la ecuación 5 y 4, la que he dicho anteriormente, la que no se ve, la que tuve que decirlo dictatorialmente, van a ser iguales cuando lo viene siendo a sub x, que a sub x es el área de sección de transversal de la aleta, que va a ser igual a c sub 4 por el radio a la 1 menos 2 pn. Y también van a ser de la misma forma cuando el derivado de la área respecto a R, el derivado de la superficie total exterior de transferencia de calor, derivado respecto a R, va a ser igual a C sub 5 por el radio al cuadrado, por el radio a la 2P por n-1 y todo eso me he restado 1, donde C sub 4 y C sub 5 son constantes. Entonces, si la sección transversal de la aleta puede escribirse de ecuación 6 y la superficie de la arista exterior transversal por la ecuación 7, se encuentra una solución general. Para lo que viene siendo para el flujo total cuando es respecto al radio del exterior y cuando es respecto al radio de la base, que aquí vemos que cuando el radio es igual al radio exterior, entonces lo que viene siendo el flujo total de calor va a ser igual al flujo total de calor del exterior. Y aquí vemos también como en el radio de la base, cuando es igual al radio de la base, aquí vemos que el diferencial de temperatura, no el flujo total, me equivoqué. El diferencial de temperatura va a ser igual al diferencial de temperatura de la base. Y aquí vemos un caso cuando n es igual a 0, o sea, un número entero. Aquí vemos que en la ecuación que nosotros agregamos viene siendo se puede decir, dos cosas más que tengan un buen significado aparte. Como ejemplo, aquí que el I grande sub n. Entonces, en el capítulo nosotros vemos que lo que viene siendo este símbolo, que como quien dice que podemos decir que como el flujo de calor, que vemos igual que es el mismo el de el flujo de calor de la base, por U, que nosotros vemos que U, como hemos dicho antes, como hemos visto anteriormente, es la cantidad térmica sobre la cantidad térmica de la base. Que es se me pasó y va abajo, que es la cantidad térmica de la base, por N, que N es una conductividad, como dije anteriormente, entonces se multiplica por lo que viene siendo I sub N, que es como quien dice la primera clase modificada de Betzel, más beta sub 1, que beta es una constante, por K sub N, que K sub N, como anteriormente, donde nosotros decimos que es una segunda clase de Betzel modificada, sobre la primera clase modificada, la continuidad térmica de la base, más la beta sub 1 por la segunda clase modificada de la continuidad térmica de la base. Y aquí vemos donde la continuidad térmica de la base y la continuidad térmica se encuentra por sustitución del radio de A sub x, que A sub x es el área, y la derivada de A respecto al radio, que nosotros recordamos que A es la superficie total exterior de transferencia de calor para la arista y para la base. Entonces, puesto que el diferencial de temperatura es una función de A, o sea, de la superficie total exterior, como R, el calor transferido de la superficie completa de la arista es el fluido S. Tenemos la ecuación 9, que es literalmente la superficie completa de la arista del fluido. Vemos que va a haber la integral de 0 hasta F, que a F vemos que es la superficie total de la aleta,
por Q, por S, que nosotros vimos anteriormente que era esta ecuación, donde a sub E, cuando se de la aleta, el mismo calor, cuando se transfiere a través de la base de la aleta al tubo, es cuando viene siendo el flujo de calor, es H sub B por, la ecuación anteriormente, por A sub F, que A sub F es la superficie total de la aleta. Y nosotros definimos la eficiencia de la aleta para concluir que vemos que se pone que la ecuación 9 sobre la ecuación 10. Y nosotros vimos ya anteriormente que la ecuación 9 era 2n por 2 por 1 menos n sobre la cantidad térmica de la base por 1 menos la cantidad térmica del exterior sobre el de la base a la 2, a la 2 por 1 menos n. Y vemos que de la ecuación 10 es igual a la conductividad térmica, viene siendo la primera ecuación de Bessel modificada de la base, pero esa vez a la n-1 y abajo, por ejemplo, perdón, se puede decir que literalmente arriba es la primera ecuación debe ser modificada menos beta sub 1 por la segunda ecuación modificada, pero en este caso arriba era menos 1 y abajo era la n, pero todo en base a la cantidad térmica de la base. Para concluir, para que no se alargue mucho más, aquí vemos la cantidad térmica óptima que Schmidt ya ha llevó a cabo derivaciones de fórmula en cual nosotros tengamos varios tipos de aleta que tengan mucho más transferencia de calor, mucho más alta transferencia de calor y mínima cantidad de metal. La cantidad de metal usada obviamente para crear la aleta. Y aquí vemos que Schmidt hizo lo que viene siendo una tabla de, por ejemplo, ejemplos para que cierto tipo de metal tenga la cantidad térmica óptima. Podemos el cobre, el aluminio y el acero, que él nos da la cantidad térmica, la gravedad, el volumen y el peso. Entonces, para concluir, tenemos intercambiadores con aletas transversales, que intercambiadores de calores de aletas transversales en flujo cruzado. Solo se puede usar el coeficiente de película del fluido, que pasan sobre ellos son bajos. O sea, lo que pasa sobre ellos tienen que ser muy bajos. Esto es particularmente a gases y aire comprimido, aires de presión de baja y moderada. Posiblemente la aplicación, como dije desde un inicio, más interesante de las aletas transversales viene siendo el enfriamiento de gases y la aplicación de calentamiento de estos mismos mediante calderas y hornos y otros servicios especiales. Aquí vemos un ejemplo de condensador atmosférico de aletas transversales, que estos son ejemplos que para que tú no puedas suministrarle un agua, como dice aquí abajo, en el cual se le va entrando un gas, o como dice aquí, la entrada de gas va cruzando por eso, como está diciendo, túnel o tubo para condensarse, y cuando se condensa va a la superficie extendida donde está entrando el aire, y mientras va saliendo vemos aquí como unas hélices, que eso es como quien dices para el enfriamiento de un gas para que salga. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Iván Ramírez. Me toca el tema de diferenciabilidad de temperatura de aletas. Eh, en este tema en esencial, vamos a referirnos a los sistemas que operan en flujos cruzados, que difieren naturalmente de los otros tipos de flujos, excepto los flujos que son isotérmicos. Como Cuando hablamos de diferencia verdadera de temperatura, nos referimos a cómo sería el intercambio de calor cuando tenemos un fluido pasando por un ducto en donde se encuentra un gas u otro fluido situado ahí, separado con deflectores para que no hagan contacto, y en otros casos se deja mezclar, pero mayormente no se mezclan, y si se mezclan se pueden separar fácilmente en el proceso. Como vemos acá, en la figura podemos ver que es un fluido mezclado, pero ya hay diferente temperatura, como está en este punto, está frío, en el punto intermedio y en el punto caliente acá.
mayor explicación, cuando nos referimos a calor, a diferencia de temperatura verdadera, nos referimos a que mayormente vemos que cuando tenemos dos fluidos en contracorriente, siempre los separamos por un aislante o por tubería en sí, pero no sabemos mayormente con exactitud si se mezclan, qué temperatura, qué diferencial de temperatura tuviese. Acá podemos ver un ejemplo de un flujo cruzado. Acá dice, considera un ducto en el que un gas caliente u otro fluido pasa de un ángulo recto a un haz de tubo que conduce un líquido frío en un solo paso, como se muestra en la figura siguiente. Acá podemos ver, acá, acá viene siendo el caliente, acá queremos quitarle calor, y está, aquí viene siendo el frío, se ha pasado acá. Bueno, el uso de deflectores, como vemos acá, usan deflectores para separar y no hagan contacto el fluido o el fluido caliente y el frío. O sea, lo que ponen la ocupación del deflector no es solamente usarlo como aislante, sino solamente es una medida necesaria para que el fluido no se mezcle con el otro. En el punto A, la primera fila horizontal del tubo, en el plano 1A, acá, se están refiriendo acá, dice, hay una sola diferencia de temperatura entre la temperatura del gas a la entrada y la temperatura de la entrada del líquido. O sea, acá, en esta fila entera, hay un solo diferencial de temperatura. Como ya sabemos, es la primera entrada, es el primer contacto donde el caliente y el frío se hacen contacto. Después, acá, cuando se pasa por acá, que el fluido se transmite acá, ya el diferencial de temperatura sería diferente. Sería más pequeño que el diferencial de temperatura del primero, ya que perdió calor, o sea, hicieron un intercambio de calor en ese punto dado. Entonces, acá sería mucho menor que el primero y que el segundo. Entonces aquí en el último, ya pudiéramos decir que el intercambiador de calor, o sea, el fluido caliente ya está frío. Acá vemos una referencia que nos dice que cuando un gas pasa a un ángulo recto por un haz compuesto de una sola hilera. Cuando hablamos de hilera, estamos hablando de ductos, que mayormente en el ámbito profesional, con lo que he investigado, se le dice, son aletas, pasa que se le dicen hilera porque son efectuados mayormente usados con gases de tubos en un solo paso. Se puede considerar que ambos fluidos no se mezclan. Sin embargo, no es siempre posible determinar con claridad si ambas corrientes se mezclan. La definición es algo arbitraria. En el caso de de tubo de longitud corta y larga. En el estudio inferior se trata de 4 posibilidades teóricas de mezcla para permitir un estimado del error que resulta la suposición de ello en particular. No se ha estudiado todas las posibles diferencias de temperatura en el flujo usado, pero se dispone de las principales derivaciones. Estas derivaciones vamos a ver 4. Una de ellas es la que el fluido entra, que acabamos de ver.
y está dividida entre deflectores. Pero hay otra que es la que mixta, que tiene deflectores, pero son pocos. Se colocan mayormente horizontalmente para el fluido frío y no se le pone deflectores para el caliente. Y vamos a ver la que no tiene deflectores, que son muy escasos, son muy escasos porque mayormente en las industrias se usan los deflectores para que no hagan contacto, pero si se asegura que el gas y el fluido que usted va a calentar no hace efecto en uno, o sea que no se van a mezclar, lo pueden hacer así, de esa forma, se pueden pasarlo sin deflectores, que hagan contacto y mezclarse, pero para al final separarse fácilmente. Las derivaciones de Nusselt y Smith. En estas derivaciones vamos a ver la entrada y la salida, acá como podemos ver K y S. R, que es la resistencia K, la resistencia de temperatura. En la ecuación 7.9 se define como la contracorriente. R en la contracorriente. Como para acá la ecuación entera, está K, que esto acá, K menos S entre el logaritmo de 1 menos S entre 1 menos K. Esta ecuación acá. Ok, MLDT en las aletas. La medida logarítmica de temperatura, como podemos ver acá, esta ecuación de aleta de la página 6.627, esta ecuación necesita una corrección en sí. Por eso es necesario el factor de temperatura, que como podemos ver en esta ecuación, es igual a R, el radio entre la contracorriente. Este factor es porque no sabemos bien referir, ya que la medida logarítmica de temperatura, cuando no tenemos aletas, es algo que podemos diferir, pero cuando ya tenemos aletas afecta el área, afecta el espacio y el contacto. Ok, gráfico de Nernst y Borman. En ese gráfico, como podemos ver acá, como lo acabo de decir anteriormente, está el factor de temperatura. El factor de temperatura, R y el S. Es en el caso A. En el caso A, el que le acabo de explicar anteriormente, donde entraba el caliente y el fluido caliente y el fluido frío. Mírenlo acá. Pero esto acá son los deflectores. Ambos fluidos sin mezclarse. Acá no se mezclan, solamente están los deflectores para transmitir el calor. Un fluido mezclado y otro sin mezclado. ¿En qué nos refiere eso? O sea, acá el fluido frío entra, el caliente entra, pero entra sin deflectores, como lo vemos acá. Entra sin deflectores. Y esta es la gráfica que le corresponde a ese sistema. Cuando nos pidan ejercicio de hacer y nos refieran un sistema, un ejemplo, con un fluido mezclado y otro sin mezclar, a ese gráfico que tuviésemos que ocurrir. Ambos fluidos mezclados. En este, como vemos acá, no tiene deflectores, en el cual el fluido caliente y el frío en pocas palabras se mezclan, podemos decirlo, en un punto, porque cuando salen por acá no pueden salir mezclados, o sea, no podemos tener un fluido y salir con el otro fluido. Por eso son muy pequeños los casos, según investigado, por esa misma razón.
porque mayormente, o algunos gases se mezclan con otro fluido, mayormente usan agua para enfriamiento, entonces daría un problema. Esa es la gráfica que le corresponde, como podemos ver. Este sistema de contracorriente de dos pasos es un sistema muy eficiente, ya que el fluido T1, el fluido frío, entra, pero interactúa con el caliente, pero el caliente ya hubiese interactuado con el mismo frío, pero con más energía. Acá, subo acá y pasa acá. Pero la temperatura, el T1 caliente que pasa por acá, va a perder energía en dos etapas. En la primera, con un fluido más caliente, pero en la segunda, con otro más frío. La diferencial de temperatura en los dos puntos no son muy alejados, ya que tienes una temperatura a la entrada y una temperatura a la salida algo parecida, podemos decir, ya que el frío entra, recibe calor, pasa de nuevo y recibe otra diferencia de temperatura con la entrada del caliente. Coeficiente de película para aletas transversales. Los coeficientes de película, como sabemos, ya no depende de una constante, sí, sino de un promedio, por la razón de que, dependiendo del fluido y el arreglo de las aletas, tendrá diferentes coeficientes de película. Un ejemplo de coeficiente de transferencia de calor no está influida por el espacio de hilera. Y hileras son aletas, como acabo de mencionar en otro ejemplo. Como podemos ver acá, las aletas discontinuas, tales como estrella u otro tipo, dan por lo general coeficientes más altos que las aletas helicoidales o el disco. Y si esto puede ser atribuido en parte a la mayor facilidad con la que el gas penetra los espacios adyacentes a las aletas discontinuas. O sea, en pocas palabras, esta que es continua, el gas o este fluido que está acá será comprimido entre estos mecánicamente, entre estas dos ruedas mecánicamente, y el intercambiador de calor, o sea, la transferencia de calor en ese punto sería dado en ese comprimiento. Pero cuando es discontinuo, o sea que no se mueve, es más fácil para el gas porque va a pasar por un punto en sí y no se va a comprimir. Como podemos acá, este no es continuo, este continuo, y podemos ver cómo diparse el calor. Coeficientes de arreglo triangulares. En los arreglos triangulares, el aire o gas golpea la parte frontal y los lados de las aletas anulares, pero no la parte posterior de la misma. Como se ha detenido experimentalmente, lo que está de película es realmente un valor promedio. O sea, en cada punto de las aletas triangulares no tenemos el mismo coeficiente de película, sino que es con promedio. La caída de presión para aletas transversales. Caída de presión para aletas transversales. A diferencia de los coeficientes de transferencia de calor, la caída de presión es grandemente influida por el espacio de la hilera sucesiva del tubo, su disposición y el espaciado. Lo que no quiere decir es que la caída de presión tiene que ver mucho con el espacio que deja las aletas a la tubería o al ducto donde va a pasar el fluido.
y también tiene que ver mucho y afecta lo que es el número de reino. El número de reino es diferente, ustedes saben, para pasar de un número de reino alto a un bajo, tiene diferentes caídas de presión en sí. Por eso, el número de reino tiene que ver mucho con lo que es el diámetro volumétrico. Y acá le dejé la fórmula del diámetro volumétrico, que es, como podemos ver, diámetro volumétrico igual a 4 por el volumen libre neto entre el área F más el área su cero. El área es su F, es el área de la saleta, más el área su cero, el área de la tubería en sí. Hasta aquí mi parte del tema. Espero que les haya gustado.